Buenas amigas y amigos, gracias por estar en esta plataforma, en su plataforma cibernética, tras la posverdad. El tema de hoy es la ideología de género como arma política, que es una continuación o una ampliación de un comentario que yo hice en revista de noticias de nuestro compañero, nuestro amigo Rafael Díaz. Por favor, inviten a sus amigas y amigos a que se unan a esta plataforma cibernética y que se suscriban a nuestro canal. Y por favor, ustedes le dan a la campanita, like y dislike, y por favor escriban sus comentarios en esta plataforma. El tema de hoy es una continuación, como ya dije, sobre la ideología de género, y está basado en el análisis de una discusión que estuvo el señor Agustín Leja, que ha estado muy de fama en República Dominicana por su supuesta posición en contra de la despenalización del aborto, donde él hace alegaciones bastante interesantes. El análisis de esta discusión del señor Agustín Leja toma bastante importancia a partir de lo que pasó en las recientes elecciones en Ecuador, donde la mayoría de las personas votaron en contra de sus propios intereses, y cuando se le hace la entrevista a salir de los centros de votación, ellos votaron en contra a favor del señor Lasso, porque el señor Lasso suponía algo moderno y suponía que usted estaba votando en contra de lo que ellos consideraban la izquierda, aunque ellos tenían claramente establecido que el mejor gobierno que había tenido Ecuador en muchísimos años había sido el de Correa. Y la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿cómo es posible que especialmente la juventud en Ecuador votara en contra de sus propios intereses y la hayan convencido en apenas 3 o 4 semanas que la realidad que ellos habían vivido no era realidad, acusando al correísmo de ser responsable de las actuaciones de Lenín Moreno, independientemente de que la realidad había demostrado que Lenín Moreno se había pasado 4 años persiguiendo a todos los que habían sido compañeros de él cuando él pertenecía al correísmo, y fue cuando él fue vicepresidente de Ecuador. O sea, se logró convencer, y yo oía con frecuencia que el señor Lasso había ganado, había sido el triunfo después de 14 años de la izquierda en el poder. O sea, Correa era izquierda y su enemigo en todos los aspectos ideológicos, políticos y personales también es de la izquierda. O sea, la izquierda es lo que a mí me da la gana. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar a partir de cómo se crea esa imagen de que esto es la izquierda, que ellos en la izquierda voten en contra de esto, porque ser moderno, ser digital o estar en cosas, significa votar en contra de la izquierda. Para mí esto es importante porque tiene un aspecto personal, porque mi familia es altamente religiosa, y lo que hace el señor Agustín Leja es mezclar una serie de mentiras con semiverdades y distorsiones de la historia para crear una imagen de que existe una propaganda de la izquierda para destruir la humanidad, y que esa propaganda consiste en la promoción de la pedofilia, o sea, sexo con niños, la homosexualidad, y trae de los cabellos un aspecto de desarrollo de los derechos de la mujer que nada tienen que ver con la ideología de género, inclusive como él la define. Entonces ahí trae lo del aborto de manera tal de que crear una estructura ideológica en contra de lo que él llama la izquierda, que tiene que ver con personas que se oponen al aborto, personas que se oponen a los derechos de la mujer, personas que están a favor del racismo, personas que se oponen a la homosexualidad, a la pedofilia. O sea, todo aquello que son aspectos culturales, que el gran porcentaje de las personas puede estar en contra, pues se lo acusamos a la izquierda. De manera tal de que, ¿qué es la izquierda? Bueno, pues la izquierda nunca se define. Entonces, yo quisiera que ustedes vieran esta primera parte de lo que...
Respecto del otro punto, que es la ideología en términos de la teoría política, la ideología de género efectivamente ha catalizado la movilización política de aquello que yo llamo neomarxismo o nueva izquierda. Forma parte de esa agenda cultural y política de estos nuevos grupos. Pero ¿qué es entonces la ideología de género? Bueno, insisto, la ideología de género entonces es la concepción de nuestra sexualidad desarraigada del dato natural que ella por sí mismo conlleva. Como ustedes vieron en el cuadro que presentamos, el señor Agustín Leja describe un movimiento que él llama neomarxismo, la izquierda, y cuyo componente básico es la ideología de género como un aspecto supuesto de reemplazo de la lucha de clases por la ideología de género. Y donde su definición de ideología de género podemos estar o no de acuerdo. Por ejemplo, muchos aspectos de lo que él llama la definición de la ideología de género, yo estoy de acuerdo. O sea, la ideología de género es una concepción que trata de establecer la identidad de la persona exclusivamente a partir de elementos culturales. Pero eso no tiene que ver nada con la izquierda. Pero no solamente eso no tiene nada que ver ni siquiera con el aborto. No tiene que ver con la lucha de la mujer. Porque nadie aquí, ni el señor Agustín Leja, ni ustedes, ni yo, estamos diciendo que la mujer no es una categoría biológica de identidad sexual. Bueno, no mujer. La mujer sí es una identidad cultural. Hembra, o como dice la Biblia, Dios lo creó masculino y femeninos, varón y hembra. Y eso es algo que no se niega. O sea, nadie establece dentro de la izquierda o dentro del movimiento de liberación de la mujer de que, ni el señor Agustín Leja tampoco lo niega, de que existen como mínimo dos géneros. Y que esos dos géneros son las bases biológicas de la existencia de la humanidad. Por tal razón, la definición que el señor Agustín Leja, que estaba tratando de establecer la separación entre la entidad cultural y la entidad biológica, no tiene que ver con la lucha de la mujer. Porque es completamente cierto. Nosotros tenemos dos niveles de identidad. Una es la identidad biológica, la cual nos hace común con todas las especies existentes sobre la faz de la Tierra, varón y hembra. Pero existe también la identidad cultural, que está basado a partir de lo que nuestro ambiente en el cual vivimos nos establece cuáles son nuestros papeles y nuestros roles. Por eso es que hembra y mujer son dos cosas completamente diferentes. Nosotros no hablamos como mujer cuando nos referimos a los animales. El concepto de mujer está exclusivamente establecido para seres humanos femeninos. Entonces, cuando nosotros decimos mujer, nosotros estamos diciendo la parte importante en términos de reproducción. Estamos diciendo un papel determinado que la sociedad le da a ese género que se llama mujer. Entonces la mujer es la que cuida la casa, la mujer es la que tiene un papel de subordinación dependiendo del papel, o sea, en qué medio cultural ella nace. Por ejemplo, el papel de la mujer en una sociedad ultraconservadora islámica es muy diferente al papel de la mujer en una sociedad, digamos, mucho más liberal, mucho más abierta, como fue, por ejemplo, la Unión Soviética o como son muchos países occidentales. Es indudable que el papel de la mujer es completamente diferente. Pero en ambas sociedades, ellas paren los muchachos. Ellas tienen ovarios y cumplen un papel determinante en la procreación. Pero nosotros somos más que sexo. Nosotros somos mucho más que simple y llanamente varones y hembras. Y cuando yo me identifico como Oscar Pérez, no solamente está el hecho de que yo tengo un pene y que yo puedo eyacular esperma, la cual, si se encuentra con un óvulo femenino, crea una nueva vida. Eso es parte de lo que yo soy, importantísima. Pero también está toda esa estructura que la sociedad ha creado sobre mí, que establece lo que yo considero lo que significa ser un hombre. ¿Cuál es mi papel como hombre?
¿Cuál es mi función dentro de la sociedad? ¿Qué significa ser hombre dentro de la sociedad de una persona que nace en República Dominicana en el año 19, a finales de los años 50? Que inclusive el concepto de hombre que yo puedo tener es diferente al concepto de hombre que puede tener un dominicano nacido recientemente hoy. O sea, que cuando hablamos de género, especialmente a nivel de seres humanos, estamos hablando de dos construcciones que existen idénticamente. Pero cuando el señor Agustín Lara comienza a hablar de que existe una separación o tratar de definir al ser humano en función de su identidad cultural únicamente, es falso. La izquierda nunca ha establecido eso. No solamente que eso, lo que es la izquierda, que vamos a establecer claramente lo que es la izquierda, aunque el señor da una definición más tarde, locos. Lo que es la izquierda es cuál es el papel que su posición ideológica juega en la contradicción principal del sistema capitalista de producción. Si usted está a favor del capital como elemento básico y a defender dentro de la estructura de una sociedad capitalista, usted es de derecha. Si usted como ente político e ideológico considera que su posición es a favor de las víctimas del capitalismo, de los trabajadores, de los pobres, entonces usted es de izquierda, independientemente de cuál sea su posición en otros aspectos. Por ejemplo, y deben ponérselo muy claramente, Correa es un tipo de la izquierda, pero Correa está en contra del aborto. Y las posiciones en términos de identificación sexual, el señor Correa está con Agustín Leja. Y le voy a poner otro ejemplo de gente de izquierda. En los años 50, 60 en Latinoamérica surgió un movimiento que se llamaba la teología de la liberación, donde los curas, y usted sabe cuál es la posición de los curas con respecto a muchísimos aspectos de la identificación sexual, pero ellos estaban a favor de los pobres. Esos curas eran de la izquierda. O sea, que dentro de personas que están de la izquierda, su concepción sobre lo que es la identidad sexual difiere enormemente. Porque supuestamente la sociedad sin niveles de opresión se va a construir después que triunfe la revolución. Pero el señor Agustín Leja trae verdades, mentiras, sobre mentiras y cosas salidas de los pelos, como ustedes pueden ver en este comentario que él hace sobre Ernesto Laclau. Mírenlo. Ahora bien, hoy la ideología de género ocupa un rol importantísimo en lo que se llama, por lo menos en la teoría de Ernesto Laclau, el eslabón de la cadena hegemónica de esta nueva izquierda, planteada como estrategia en el libro de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, una de las obras más importantes que les han dado un oxígeno, no solamente teórico, sino todavía más importante, estratégico al neomarxismo después del derrumbe de la Unión Soviética y del marxismo clásico. Ustedes oyen hablar, señor, de Ernesto Laclau. Y ustedes recuerdan que yo le estuve hablando de que existen diferentes personas en la izquierda que tienen diferentes niveles de concepciones de lo que es la identidad cultural y con su relación con la sexualidad. Primero, el señor Laclau en ningún instante está diciendo que se debe legalizar ningún tipo de pedofilia ni cosas por el estilo. Pero no solamente eso. El señor Laclau pertenece a una concepción muy específica de gente de la izquierda, que se considera de la izquierda, que toman exclusivamente como experiencia mundial el eurocentrismo, o sea, lo que pasa en Europa. Lo que en forma muy astuta el señor Agustín Leja deja fuera es la crítica a Laclau, que también viene de la izquierda, específicamente la de Sisky. Sisky es un comunista de la extinta Yugoslavia, de Eslovenia, que es crítico de la posición en términos de la identidad del señor Laclau. O sea, dentro de lo que es la izquierda, no hay una posición definida sobre la identificación cultural, lo bueno y lo malo.
Pero él deja fuera su comentario de que el crítico más acérrimo, el señor Laclau, proviene de la izquierda. Una persona que él se considera comunista y que el señor Laclau lo tilda de infantilismo leninista. O sea, usted no está a la altura de lo que se supone que son los movimientos de hoy. Pero el señor Laclau es un eurocentrista y él mira el desarrollo de la humanidad exclusivamente a partir de lo que pasa en la Europa, en la Europa occidental. O sea, el 80% de nosotros, al igual que el señor Agustín Leja, o sea, las posiciones y los desarrollos de la izquierda fuera de la Europa occidental, fuera de lo que es los países más desarrollados dentro del sistema capitalista, no existe. O sea, Cuba no existe, China no existe, la Unión Soviética se menciona porque está en Europa, pero las otras experiencias ni siquiera se hablan, ni siquiera de sus pensadores. Como ustedes lo van a ver ahora en este próximo segmento, como el señor Laclau, como el señor Agustín Leja, toma mentiras y medias verdades y cosas dichas que nada tienen que ver con lo que él, fuera de contexto, para de los pelos traer una supuesta historicidad en lo que él llama que la izquierda ha hecho desde su inicio. Ok, vean esto. En fin, vamos al tema rápido. ¿Cuáles son los orígenes de esto? Los orígenes de esto yo los encuentro en el feminismo de primera ola, que fue un feminismo completamente noble, liberal y que surgió como consecuencia de los paradigmas liberales tras las revoluciones liberales clásicas, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, nombres como Olympia de Gauche, Candice Stanton, Wollstonecraft, John Stuart Mill, etc. Lo que pedían era igualdad ante la ley, poder votar, ser votados, ir a las universidades, etc. ¿Quién empieza a ver que esto podía tomar otros carriles? Ludwig von Mises. En el socialismo, año 1922, él dice algo así, más o menos, lo parafraseo como: en la medida en que el feminismo, el movimiento por la mujer, dice, que el movimiento por la mujer se atenga a ser un movimiento que pida igualdad ante la ley, seguirá siendo parte de la rama de la gran familia liberal. En la medida en que empiece a contrariar y a contradecir la naturaleza humana, será parte de la rama del gran movimiento socialista. En ese mismo entonces, casi, Antonio Gramsci, en el año 16, escribía El Grido del Popolo, donde él decía: el hombre es creación histórica y no naturaleza. Volvemos a la ideología de género en su definición que di hace un rato. Esto quiere decir, dice Gramsci, lo cito, que toda revolución ha de ser precedida por una intensa labor de penetración cultural. Cuando se pervierte ese feminismo de primera ola, liberal, se pervierte, yo encuentro sus orígenes en un libro de Engels, el socio intelectual de Marx, El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, donde él tiene una frase que es de antología: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo Engels? Estaba creando un puente entre los conflictos de clase y lo que él llamaba los conflictos de sexo en esa época. Pero ¿qué ocurre? Ponía a la mujer en subordinación de su lucha a la lucha de clases por la teoría social propia del marxismo. Llegó la revolución a Rusia. La mujer no solo que no se liberó, sino que fue más oprimida todavía. Ahora tenía que tener relaciones sexuales con los hombres en base a los criterios de clase. Bueno, para aquellas personas que han visto el comentario que hizo la ciudadana soviética Liena Zaikina sobre los derechos de la mujer, cuando hacemos aquel programa del 9 del Día Internacional de la Mujer, eso es lo que el señor Agustín Leja acaba de decir, es completamente falso. Es una mentira que no tiene ni siquiera forma de definir. Pero para que le explique sobre esto, sobre precisamente el papel ese al principio de la revolución, yo le voy a dar la palabra a la señora Elena Zaikina para que ella le explique precisamente esos instantes y esos comentarios como sobre la imposición, la pérdida supuestamente de libertades de las mujeres al principio de la revolución rusa de 1917. Buenas, Liena.
todo, explicar a nuestro público lo que sucedió y cuáles fueron el papel en términos de adquisición de derechos de la mujer al principio de la Revolución Rusa. Buenas, gracias. Quiero decir dos, tres palabras sobre lo que dijo ese señor de mi país. Yo crecí en Unión Soviética, nací allá y quiero decir que para mí lo que él dijo no tiene ningún sentido, porque él dice que la mujer perdió su independencia con el socialismo. Antes de la revolución, mujer era como propiedad de un hombre. Una de las primeras leyes que aceptan comunistas es ley de igualdad de mujer a un hombre. Las mujeres reciben por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres reciben 8 semanas de maternidad en 1917. En mayoría de países, mujeres todavía no tenían ni derecho ni votar, ni hablar. Un mes atrás, en Japón, el partido que está en poder permitieron a mujer venir a reuniones de ellos, pero no pueden hablar todavía. Pueden estar allá, escuchar lo que dicen hombres, pero no pueden decir su opinión. Entonces, ese hombre hablando de... Él está usando la propaganda más baja. Durante la revolución, a los campesinos estaban diciendo que como comunistas quieren repartir toda la riqueza entre todos, la mujer también, no va a existir una familia, las mujeres van a pertenecer a todos. Los campesinos cogían como creían en esto, estaban contra. Entonces trataron de no aceptar al socialismo, pero también había una idea que después de la revolución, eso vino de algunos miembros del partido, que después de la revolución mujer va a estar tan independiente que relaciones entre hombre y mujer van a llegar básicamente a un placer sexual. Una mujer escoge cualquier hombre y así como se llamaba la teoría de un vaso de agua. Cuando tú tienes sed, tú coges cualquier vaso, lo bebes y ya. No hay ninguna responsabilidad. Pero eso no es verdad. Al contrario, el gobierno hizo todo posible para mantener una familia sana. Abrieron escuelas para niños, cuidados de los niños infantiles. Las mujeres tenían oportunidad de ir a universidades, a escuelas. A mi abuela mandaron a la escuela cuando ella tenía 56 años. Ella no sabía ni leer ni escribir. Ya ni hablar de mi mamá y de hermana de ella. Mi mamá siempre trabajaba. Yo crecí en un campo, hija de campesina. Entré a la universidad sin ningún problema. Yo nunca me sentí que yo no soy igual a un hombre o hombre está superior a mí. No. Entonces, ¿de qué está hablando ese señor? Es otra cosa. Hay que escuchar bien y entender que lo que está tratando de traer. Lo que pasa es que el mundo está en una crisis fuerte y la situación económica de gente está bajando dramáticamente. Entonces, ese tipo de personas están tratando, después que ellos hicieron todo y trajeron a la humanidad prácticamente a una catástrofe, ellos están tratando, y después de dedicar el siglo XX entero, ellos gastaron millones de dólares de destruir movimientos de trabajadores, matar físicamente a los comunistas,
como ellos hicieron con la Unión Soviética cuando atacaron los alemanes. Mataron 30 millones de gente, son mejores gente de nuestro país. Ahora ellos quieren todo ese problema que tenemos ahora, ellos quieren culpar a los de la izquierda, el movimiento de izquierda en estos problemas. No, señores, estos son problemas que ustedes crearon, que el sistema que ustedes están manejando trajo a nosotros. Los comunistas terminaron con hambre en mi país. ¿Y ahora qué tenemos? Y hay que tener mucho cuidado con ese muchacho. Ese señor es representante de nueva forma de propaganda. Ellos ya no vienen con armas para matar, no, están jugando con nuestro cerebro para cuando viene un muchacho, ellos usan a esos muchachos jóvenes, bonitos, que usan muchas palabras bonitas, largas, que terminan con ismos, socialismo, homosexualismo, y gente piensan que ellos saben de que hay que escuchar a ellos. Y que yo quiero decir que hay que analizar todo, hay que leer mucho, hay que entender que ellos no son estúpidos. Ese muchacho no que no habla por cosas estúpidas. Él sabe muy bien lo que está diciendo. Él sabe que está hablando mentira para confundir, para ponernos pelear uno con otro, mujer con hombre, hombre contra homosexuales, blancos contra negros. Entonces, esa es la idea, repartir, dividir y conquistar. Y culpar, claro, que la izquierda, porque ellos saben que una crisis que viene, el momento de cuando gente pasa hambre, ellos comienzan a pensar, ¿por qué está pasando esto con nosotros? Por eso, todo que yo, lo que yo quiero decir, que no se puede subestimar a nuestros enemigos. Ellos no son estúpidos. Para la gente estúpidos, ellos demasiado exitosos. Y ese tipo de muchachos bonitos, con palabras bonitas, destruyeron a mi país. Ellos también usaron esa táctica. Llegaron muchos jóvenes, hablaron muy bonito, y nosotros entregamos a ellos nuestro país. Ellos destruyeron nuestro país. Eso es lo que yo quiero decir. Tengan mucho cuidado y pónganse a leer y entender. Como ustedes vieron, el señor Agustín Leja es una persona que trata de aprovecharse de la ignorancia, falta de conocimiento del público en general, porque por eso es una de las razones por las que tenemos mala educación. Y otro aspecto que él utiliza es aquello sobre la frase de Hegel, que realmente fue el gran compañero de Marx, y donde tienen que recordar, Hegel vivió en el siglo XVIII, estamos hablando del 1800 al 1900. El papel de la mujer en ese entonces era de completamente dependencia del hombre. Para dar un ejemplo, y fue algo que nosotros dijimos en un programa anterior, no fue hasta 1877 donde la mujer adquirió estatus legal por primera vez, y lo logró aquí en los Estados Unidos, cuando en Connecticut se pasó la ley de la mujer casada. Si usted era mujer y era casada, usted, todas sus pertenencias que usted heredaba, o bienes, cosas que usted tenía, pertenecían a su esposo. Su esposo era el que tenía el derecho legal sobre esos bienes.
Si su esposo moría, como usted no tenía estatus legal, usted tenía que buscar un hombre, o sea, casarse con alguien, traspasarle todos sus bienes a esa persona prácticamente, para que usted pudiera defenderlos. Fue hasta 1877. Entonces, lo que Engels está diciendo es que en ese tipo de relación existente en la época en que él hablaba, el matrimonio se parecía a la relación que existía entre el capitalista, o sea, el dueño de los medios de producción, y su empleado, que es el proletario. O sea, el marido es el dueño de todo. Inclusive los beneficios que obtiene la familia por el trabajo de la mujer son propiedad exclusivamente del hombre. La mujer no tiene derecho. Y que ese nivel de relación de dependencia, y usted que ha trabajado lo sabe, o sea, en el trabajo usted no tiene derecho. Usted tiene el derecho que le establece el jefe y las leyes que hay alrededor. Pero usted no es dueño de lo que se produce en el trabajo. Usted no tiene ningún tipo de decisión sobre cómo se hace, qué se hace, cuándo se hace, nada de eso. A usted le dice, usted pone en esa esquina, usted hace ese trabajo y nosotros le pagamos tanto, porque él es el que decide también cuánto le van a pagar, cuánto cuesta su trabajo. A usted le van a pagar para trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en esa esquina. Esa es su función. Y usted, toda la riqueza que se genera por el trabajo suyo van a mano de su jefe, no van a mano suya. Y eso es lo que Engels establece, que la relación de dependencia que existe en el matrimonio en aquella época, donde la mujer no tiene ningún tipo de derecho, se podía igualar a la dependencia que el proletario tenía sobre el dueño de los medios de producción. Pero él, ustedes lo oyen diciendo a él, que ese es el principio de la ideología de género, porque, como es completamente cierto, Engels escribió un librito, yo creo que ustedes se lo lean, se llama así mismo, El origen de la familia, la propiedad del Estado, donde él establece las diferentes formas de familia que existían, donde en la comunidad primitiva, como era difícil identificar quién era el padre, todos los derechos iban por línea materna. Y eso todavía ustedes lo ven en la comunidad judía. Usted es judío no en función de quién es su papá. Usted es judío en función de quién es su mamá. Mientras que otras formas de relaciones, con las que se formaron más tarde, como la que existe, por ejemplo, entre mi papá y mi mamá, y como la existe entre su papá y su mamá, y muy importante entre usted y su esposa, es la siguiente. Cuando mi papá nació, él se llamaba Eliseo Damaso Pérez Moreta. Mi papá se casa con mi mamá, y después que se casan, el nombre de Eliseo es Eliseo Damaso Pérez Moreta. Mi mamá, por el contrario, nace como Elécida González Estrella. Cuando se casa, su nombre cambia. El de mi papá no cambió el de mi mamá, que ella ahora es Elécida González de Pérez. ¿Qué significa de Pérez? Elécida González, que ahora es una propiedad del señor Pérez. Fíjense el siguiente, mi mamá no pierde el apellido de su papá, solamente pierde el apellido de la mamá. Mi papá no pierde ninguno de los dos apellidos. Entonces, es esa relación de dependencia que en el concepto de matrimonio que existía, en el instante en que Engels habla sobre el origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, es que la mujer se establecía como una propiedad absoluta de su esposo. Y eso no lo puede negar nadie. Y eso no tiene que ver nada con ideología de género. Porque aquí nadie está negando la identidad natural y biológica de la mujer. Aquí lo que estamos diciendo, cuál es el papel que ella cumpla, es su identidad cultural como propiedad del hombre, lo que se está criticando. Pero así es que se crean las
identidades políticas en contradicción con los intereses de las personas, donde se establece que las personas deben votar por aquellos que lo oprimen. Porque, ¿qué es la izquierda? Bueno, en este nuevo segmento, ustedes van a ver la definición del señor Agustín Leja de lo que es la izquierda. Y frente a la crítica de Correa, yo diría que nuestra izquierda de hoy es inorgánica. Está dando una lucha que Gramsci llamaría la guerra de posiciones, distinta de la guerra de movimientos de la cual hablaba Lenin. Entonces, no hay que juzgar simplemente izquierda y derecha de acuerdo a las políticas públicas que se llevan una vez tomada el poder del Estado. En general, cuando toman el Estado, como estas cuestiones corroen a la sociedad, no aplican nada. Lo usan como fórmulas para generar el conflicto allí donde no tienen el poder. Por eso es que ahora en Argentina, desde que subió Macri, la cuestión de la ideología de género, los movimientos feministas, etcétera, han recrudecido su praxis. Pero una vez tomados el poder, se van para atrás. Es lo que pasó en la Unión Soviética. Después de Lenin, Stalin tiró todas las políticas de género para atrás porque vio lo que habían generado en la sociedad rusa. Ok, el señor Agustín Leja, en su definición, establece la izquierda como algo inorgánico y que es algo de posición. O sea, de acuerdo a él, la ideología, la izquierda es lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué? Porque es inorgánica. ¿Qué significa? Que no tiene ideología, lo cual es completamente falso. Que no tiene posición con respecto a la distribución de los bienes de... No, nada de eso. Los que lo dicen es a posicionarse en un momento dado, porque ellos realmente no tienen programas. El único programa que tiene la izquierda es, de acuerdo al señor Agustín Leja, es la promoción de la prostitución, de la pedofilia, de la homosexualidad, del aborto, todos aquellos elementos que van a destruir la familia. Eso es lo que él dice. Esa es la izquierda. La izquierda es lo que a mí me da la gana de decir. ¿Por qué? Porque yo soy el gran inquisidor. Yo soy el dueño de la verdad. Y la izquierda no es una posición con respecto a la distribución de los bienes, de la riqueza que crea una sociedad. No. Como él dice claramente, cuando llegan al poder, lo que ellos hacen no tiene nada que ver ni izquierda con derecha. ¿Por qué? Porque izquierda es lo que yo diga que es la izquierda. Hoy, un partido que era de derecha, si tiene una posición en términos de cómo se deben distribuir las riquezas, ya lo es de izquierda. ¿Por qué? Porque son las personas como Agustín Leja lo que van a determinar por qué usted tiene que votar. ¿Cuáles son sus intereses? Porque usted no puede votar por ese tipo que está hablando sobre educación, salud, vivienda, una distribución más justa de las riquezas creadas por un país, porque ese tipo es de izquierda. Puede ser un cura, puede ser lo que sea, pero en el instante en que personas como Agustín Leja dicen que ese tipo es de izquierda, yo el tipo de izquierda. Porque eso son los que determinan lo que es la izquierda en función no de los intereses suyos, sino en función de los intereses que ellos representan. Agustín Leja es argentino y siempre ha defendido los intereses de la ultraderecha argentina. Y si quieren, vayan a buscar la posición de Agustín Leja con respecto a los gobiernos de la izquierda, especialmente con los Kirchner, cuando estuvieron en el poder. Lo interesante de él es que cuando estuvo en República Dominicana y le dijeron que él no tenía, que él había perdido en su propio país, en la lucha, porque Argentina durante la época de los Kirchner se legalizó el matrimonio homosexual. Entonces, cuando él le dijeron que, o sea, ustedes perdieron en Argentina, él dice, no, las fuerzas que estaban en contra de nosotros eran muy fuertes.
¿Y cómo pone como ejemplo esa fuerza? Nada más y nada menos que a Soros. ¿Quién es Soros? Soros es uno de los financistas más poderosos en la faz de la tierra, asociados con los Clinton, que los Obama, y representante a nivel universal de los intereses del sector financiero de los Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos e Inglaterra. Esa persona, de acuerdo al señor Leja, es una persona de izquierda. Clinton, que le remueve cualquier tipo de restricciones en términos de su penetración social al capital especulativo, y que en todo momento ha sido un gran defensor de los grandes capitales, es un tipo de izquierda, de acuerdo al señor Agustín Leja. Y en ese mismo grupo tenemos que poner a Fidel Castro, a Lenin, a Marx, al Partido Comunista de China, al Partido Comunista de la Unión Soviética, a todos esos cosas que son, no solamente que están en posiciones ideológicas completamente opuestas, sino que se han ido a la guerra. Personas que la han asesinado, no por su posición cultural con respecto al aborto o la posición de la mujer, porque acá ha habido mucha diversidad. Hay una famosa película española sobre la guerra, yo no recuerdo el director, pero en el instante final, a los revolucionarios lo van a fusilar. Y ellos se paran y uno de ellos saca y comienza a maquillarse. O sea, yo soy de izquierda, por mi identidad sexual yo soy homosexual. O sea, y nadie ve eso en ningún tipo de contradicción. Pero el señor Leja quiere decirle a ustedes que si usted es homosexual o defiende los derechos de los homosexuales, usted es de izquierda. Pero usted de izquierda defiende los derechos de los homosexuales si el señor Leja lo dice. Es como decir que todo aquel que cree en una economía de mercado es un fascista, porque Hitler creía en el fascismo y creía en la economía de mercado. Lo cual significa que como el señor Leja cree en la economía de mercado, él es un fascista, porque Hitler fue un fascista y creía en la economía de mercado. Eso significa que de acuerdo al señor Agustín Leja, si yo tengo una posición con respecto al aborto, eso me hace de izquierda o de derecha, lo cual es completamente falso. Eso es una idiotez. Y no es porque el señor Leja no lo sabe, es porque él quiere confundir a la gente para que la gente vote en contra de sus propios intereses. Y como él dice en su último tramo, izquierda es lo que yo digo, no es lo que ellos hacen ni lo que ellos dicen. Porque la izquierda no existe como algo único, armónico, con respeto a la institución. No. La izquierda es lo que yo diga. Y lo que yo diga es los intereses que yo defiendo hoy día. Yo considero que es importante que nosotros hubiéramos analizado discusión del señor Agustín Leja, porque es la forma en que constantemente nosotros vemos, y la pregunta es siempre, ¿por qué la clase trabajadora no vota por los partidos que promueven los derechos de los trabajadores? Y es porque el poder de la propaganda hace crear identidades políticas en contradicción con los intereses que la persona tiene en términos económicos. Aquí estoy yo pobre, no tengo que alimentar a mis hijos, no tengo acceso a educación, mis hijos no tienen acceso a educación de calidad, ni yo y mi familia no tenemos acceso a servicios de salud, no tengo agua potable en la casa, no tengo energía eléctrica 24 horas, viene de vez en cuando. Pero yo no puedo votar por aquellos movimientos, ni ser simpatizante de aquellos movimientos que tienen como meta cambiar mi estado de vida.
Yo tengo que votar no a partir de cómo la política de cuando ese partido llegue al poder va a ejercer, sino en función de una identidad política que ha sido creada por personas como el señor Agustín Leja, donde dice, usted no puede votar por ese cosa, porque ese tipo es de izquierda. Y si es de izquierda, eso significa que él va a promover el aborto, el matrimonio homosexual. A tus hijos le van a dar educación, que sean homosexuales en la escuela. Van a promover la pedofilia. Van a promover todo eso. Entonces, porque ese tipo de... Lo que él diga no tiene que ver. Yo dije que él es de izquierda y eso es lo que él va a hacer. Que él diga por ahí como hizo Correa o como hicieron los comunistas tanto en Cuba como en la Unión Soviética, donde la homosexualidad estaba prohibida por ley. Por ley. No, por eso son de izquierda. ¿Por qué? Porque yo digo que son de izquierda y por tanto significa que ellos promovían, como estaba estableciendo el señor Agustín Leja en la Unión Soviética, ellos promovían todo ese tipo de barbaridades porque eso es lo que ellos quieren. Yo creo que es tiempo de que nosotros comencemos a pensar con nuestra cabeza y no lo que nos digan personas como el señor Agustín Leja. Porque lo que Agustín Leja está tratando de promover no es ni siquiera la despenalización del aborto. No, eso a él no le importa. Ni siquiera salvar vidas. Eso tampoco a él le importa. Porque si el señor Leja y a personas como él realmente estuvieran interesados en salvar vidas, ¿por qué la vida nada más es importante mientras está en el vientre de la mujer? Es interesante. Segundo, ¿dónde está el estudio que establece que la penalización del aborto disminuye los abortos? No solamente eso, la penalización del aborto no solamente que no disminuye los abortos, sino que al contrario, incrementa la posibilidad de que la madre muera en un aborto, inseguro, como pasó con aquella niña en República Dominicana de San Francisco de Macorís, que intentando terminar un aborto ya terminó muerta. Eso es lo que realmente pasa. Y lo dicen los estudios científicos y lo dice la realidad que vivimos todos los días. Pero a personas como Agustín Leja no le importa eso. A ellos no les importa la vida. A ellos no les importa si el aborto es penalizado o despenalizado. A ellos lo que les importa es que a la hora de usted votar, de tomar decisiones políticas, usted tome decisiones políticas en función de porque ellos quieren que usted vote. Y ese tipo que está diciendo que nosotros debemos hacer una mejor distribución de la riqueza es de izquierda y por ende está promoviendo la pedofilia, aunque él diga que no. ¿Por qué? Porque la izquierda es inorgánica y es solamente de posiciones. Gracias por compartir este momento con nosotros y no olvide de suscribirse, darle like o no like, como ustedes quieran, y si se sienten inclinados, por favor, déjenlo en sus comentarios. Compartan esta plataforma con sus amigos y díganle a ellos también que se suscriban. Gracias y hasta el próximo.